¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta clase en el Congreso de la Sociedad de Radiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Mi nombre es Irán Villescas, soy médico radiólogo. Actualmente me encuentro laborando como médico adscrito al área de radiología del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Y también laboro en el Instituto Nacional de Rehabilitación, adscrito al área de resonancia magnética. Para cualquier cuestión, pues aquí estoy a sus órdenes. El día de hoy les comparto una plática, una charla cuyo nombre originalmente lo había puesto como únicamente ultrasonido de cadera. Sin embargo, yo creo que no se puede hablar de ultrasonido de cadera de manera única sin entender todo el contexto del por qué existe este protocolo diagnóstico, cuál es la finalidad de una evaluación de una cadera pediátrica. Entonces, agregué un poco más de contenido aquí con respecto al ultrasonido o utilidades del ultrasonido en la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, como introducción, hay que entender de primera intención qué es lo que engloba todo el diagnóstico de una displasia del desarrollo de la cadera. Es importante tenerlo bien en mente porque si no lo integramos, anteriormente se habían descrito algunos términos se acuñaron algunos términos que eventualmente se han ido modificando debido al mayor entendimiento de la enfermedad y su historia natural. Entonces, actualmente una displasia del desarrollo de cadera, por definición, es todo el espectro de condiciones patológicas que afectan a la articulación de la cadera y que comprometen inicialmente el acetábulo y conforme avanza la enfermedad presenta alteraciones morfológicas en la cabeza femoral. Entonces, es importante esta definición, tenerla clara, el espectro de condiciones patológicas, porque como bien lo vamos a mencionar un poquito más centrada los antecedentes y fisiopatología, podemos entender que puede haber inclusive solamente una hiperlaxitud ligamentaria que permita un movimiento anormal de la articulación coxofemoral en una etapa perinatal y que eventualmente puede progresar de manera natural a una cadera normal. Como puede también ser que persistan estas condiciones que ocasionan una mala alineación coxofemoral y que pudieran en determinado momento progresar a una displasia propiamente ya de la articulación coxofemoral. Entonces, puede ser desde la cosa más leve hasta una total luxación de la articulación. Anteriormente estaba acuñado el término de luxación congénita de la cadera. Sin embargo, por esto mismo que les acabo de comentar, ahorita ya lo ideal es el término de displasia del desarrollo de la cadera. Es muy importante tenerlo esto en mente para para estar al tanto de todo lo que esto engloba. Y pues como ya lo mencioné, incluye alteraciones a lo largo del desarrollo que no únicamente se considera una malformación congénita. Entonces, dentro del espectro de la displasia del desarrollo de la cadera, tenemos de manera inicial una variante donde le llaman una hiperlaxitud ligamentosa. Este es relativamente frecuente, se tiene la teoría no bien fundamentada, no aún debatible, de que puede ser aún por efecto de las hormonas maternas que pasan a través de la barrera transplacentaria y que permiten que el producto que acaba de nacer aún tenga cierto grado de hiperlaxitud ligamentaria y subsecuentemente alguna exploración física que nos pudiera hacer sospechar una displasia del desarrollo de la cadera. Esto es relativamente frecuente e inclusive hay una hiperlaxitud todavía en los días subsiguientes al nacimiento, en donde todas las articulaciones en general siguen siendo muy laxas. A este se pudiera agregar, digamos, un paso más, en donde ya pudiera llegar a encontrar una displasia acetabular, en donde ya hay un modelado óseo incompleto que deja una cavidad plana y poco profunda, una displasia del acetábulo. Posteriormente, pudiera progresar una subluxación que puede ser recurrente, crónica, que puede ser reductible o irreductible, ahí tiene sus variantes, pero una subluxación en donde la cabeza femoral tiene una cobertura acetabular incompleta, lo que implica que permita la salida de la cabeza del fémur por fuera del acetábulo y su subsecuente subluxación que puede reducir o no, etc.
Y ya una luxación franca es cuando la cabeza femoral pierde una completa relación o contacto con el acetábulo y se desplaza en sentido posterolateralmente sobre el borde fibrocartilaginoso. Entonces, todas estas variantes o estas presentaciones de este espectro forman parte de la displasia del desarrollo de la cadera. ¿Por qué? Porque si de manera inicial una hiperlaxitud ligamentosa no cede, continúa y hay una inestabilidad de la articulación coxofemoral, esta puede empezar a displasia, puede condicionar y eventualmente inclusive una luxación franca. Claro que hay, por ejemplo, algunos estados patológicos intermedios en donde la subluxación es parcial y no hay mayor complicación. Sin embargo, al ser una articulación relativamente, es importante tener todo este espectro de la patología de la displasia del desarrollo de la cadera. Epidemiológicamente hablando, tenemos que la prevalencia, dependiendo de los estudios que se han realizado, en estudios que se hacen de manera retrospectiva, sin tamizar, presentan una prevalencia de 1.3 por cada 1000 nacimientos. Cuando hay una evaluación mediante la evaluación clínica al momento de nacer, varía desde 1.6 hasta 28 por cada 1000 nacimientos. Y si se hace un estudio epidemiológico de la prevalencia de la displasia del desarrollo de la cadera mediante el screening de ultrasonido, se han obtenido diversas cifras desde 34 a 60 por cada 1000 nacimientos. Entonces, claro que estamos en una encrucijada en donde es una patología que no es muy claramente, no se define tan claramente en el aspecto clínico. Y si lo utilizamos como ultrasonido, tal vez pudiéramos estar sobreestimando la cifra. Entonces, todo esto va de la mano de la evaluación que se le haga a los recién nacidos al momento de que estemos haciendo nuestra sospecha. Que claro que cuando nosotros vamos a buscar factores de riesgo, ahorita les voy a comentar, para saber en qué pacientes, independientemente de que no tengan ningún dato clínico, pues se recomienda que se haga un seguimiento mediante ultrasonido de cadera para ver si no tiene datos de una displasia del desarrollo. Ahorita lo vamos a comentar más a detalle, más en los factores de riesgo. Obviamente es más frecuente en mujeres, una relación de 6:1. Los japoneses, los turcos y los nativos americanos. Es más común también en la cadera del lado izquierdo, hasta en un 60%. Esto se dice por la misma posición intrauterina y puede llegar a ser bilateral hasta en el 20% de los casos. Un dato muy importante que se menciona aquí es que dependiendo de la evaluación que se le haga tanto clínica o por ultrasonido, se ha encontrado que en la mayoría, ya sea de 60 o 80% de las hiperlaxitudes ligamentarias sospechosas de una displasia del desarrollo de la cadera, resuelve de forma espontánea a las 2 a 8 semanas después del nacimiento. A esto le llaman una cadera inmadura y es de donde viene y de lo que se fundamenta que puede haber de manera relativamente habitual una hiperlaxitud ligamentaria perinatal. Pero bueno, tenemos que estar al pendiente de que no progresen, porque una displasia del desarrollo de la cadera que progresa y que dejamos ir su historia natural de la enfermedad, pues termina en una artrosis en una etapa de su vida útil. Factores de riesgo, importante tenerlos presentes para saber en qué pacientes debemos de ir a buscar y descartar una displasia del desarrollo de la cadera. Es factores perinatales, una presentación podálica, que se refiere a que cuando tiene una presentación podálica y se induce un parto vaginal, el riesgo de una DDC puede ser hasta 17 veces más con respecto a, por ejemplo, una presentación podálica que en donde le hacen una cesárea y dicen que solamente aumenta el 7 veces el factor de riesgo. Entonces, la presentación podálica y todo el proceso de nacimiento, pues es un factor de riesgo. Prenatal, pues hay cualquier factor de restricción al movimiento intrauterino, ya sea por un oligohidramnios, macrosomía, una edad gestacional avanzada o un embarazo gemelar. Ser de sexo femenino, ya lo habíamos dicho, una relación de 6:1, o ser el primer producto, el primer embarazo. En los factores de riesgo postnatales, es común que haya a envolverlo con las piernas en adopción. Esto es relativamente común. Recientemente se ha tomado cierto grado de fama unas fotografías donde envuelven a los niños así hechos bolita con una sábana.
con las piernas y los brazos totalmente pegados al cuerpo, esto en aducción. Entonces esto puede ser relativamente poco recomendable. Obviamente, pues de manera continua, ¿no? Igual una sesión de fotos no habrá mayor problema. En cuanto a cuestiones familiares, tener antecedentes de hiperlaxitud ligamentaria, antecedentes maternos de displasia de cadera, son fundamentales tener ese antecedente. Si lo tiene, hay que descartarlo. Y algunas otras anomalías asociadas, en donde hay una deformidad del pie, plagiocefalia, una tortícolis congénita o espina bífida, que esto ya en sí no es propiamente, es parte de un complejo sindromático. Muy bien, entonces dentro de la fisiopatología de la displasia, entonces tenemos que hay una hiperlaxitud ligamentaria que permite la subluxación o la inestabilidad de la articulación coxofemoral. Y esto, si sucede de manera repetitiva, lo dejamos continuar, lo dejamos que la patología, la hiperlaxitud continúe, va a generar una incongruencia articular que en el desarrollo va a generar obviamente todos los cambios artrósicos tempranos en una etapa temprana. Entonces la inestabilidad inicial conduce a la displasia con deficiencia típica del acetábulo anterior y anterolateral. Es más común que se luxe en el sentido anterolateral, y la displasia que conduce a su respectiva dislocación gradual, ¿no? La subluxación repetitiva de la cabeza femoral conduce a una formación de un reborde cartilaginoso llamado el limbo, aquí esquematizado en este dibujo. Y ya una dislocación crónica va a conducir al desarrollo de barreras secundarias a la reducción. ¿Esto qué quiere decir? Conforme nosotros dejamos pasar la historia natural de la enfermedad, de esta displasia del desarrollo de la cadera, se van a ir generando adaptaciones de la articulación que eventualmente van a ser barreras para que al momento en que se detecte y se quiera hacer una reducción, van a impedir o van a disminuir el pronóstico que le podamos dar a un paciente con una displasia del desarrollo de la cadera. ¿Cuáles son las características? Es la grasa pulvinar, que es la grasita que se encuentra dentro del acetábulo, se hipertrofia, se espesa, se vuelve fibrovascular, sangra mucho si le intentan quitar. El ligamentum teres se alarga y se vuelve más laxo. Se hipertrofia el ligamento acetabular transverso, la cápsula la cápsula articular y el psoas ilíaco también forman una configuración entrecruzada en donde al momento de nosotros tratar de reducir la cabeza femoral se van a interponer y van a generar también una barrera para la reducción. Y bueno, esos son los cambios como etapa todavía pediátrica. No se diga ya si se deja para una etapa ya de la infancia, de la adolescencia o hasta la adultez, en donde ya podemos encontrar aumento en la anteversión femoral, aplanamiento de la cabeza femoral, aumento en la anteversión acetabular, aumento en la oblicuidad y disminución en la concavidad del techo acetabular y engrosamiento de la pared medial también. Entonces, estos ya son cambios crónicos, lo que es, y esto lo esquematizamos aquí bueno, no lo esquematizamos, tenemos unas imágenes de lo que no queremos, lo que tratamos de evitar. Es un adulto joven que ya tiene, por ejemplo, en la imagen de la derecha, tiene una subluxación femoroacetabular del lado derecho, tiene aplanamiento de la cabeza, el acetábulo está displásico, tiene sus osteofitos, cambios de generación. Entonces, esto es lo que queremos evitarnos de un momento. Queremos diagnosticarlos desde el nacimiento. Entonces, ¿qué es el examen físico que nosotros realizamos para el examen físico del más conocido, ¿no? Las maniobras de Barlow, evaluación, y evocar los mecanismos, las fuerzas que hacen que se luxe la articulación coxofemoral. La maniobra de Barlow consiste en aducir la cadera y aplicar un poco de fuerza en sentido posterior, buscando precisamente que la cabeza coxofemoral se deslice por fuera del acetábulo. Y la maniobra de Ortolani es exactamente el mecanismo contrario. Se aduce la articulación de la cadera y se intenta hacer una tracción o empujar la cadera de la nalga hacia adelante para tratar de volver a meter la cabeza dentro del acetábulo. Entonces, al momento de nosotros hacer esta maniobra, vamos a escuchar un chasquido, vamos a sentir un clic que nos va a dar el dato positivo.
que igual, volviendo a lo mismo, dependiendo de si es una hipaxitud o es una subluxación, dislocación completa, pues el grado de sensibilidad de las maniobras pues va a variar. Otras, a la exploración física tenemos también, por ejemplo, el signo de Galeazzi, en donde básicamente se acuesta el paciente en decúbito supino, se le pide que flexione la cadera a 90 grados y vamos a ver una simetría en la longitud de los miembros inferiores, esto por la subluxación de la cabeza femoral y también una limitación a la abducción, a las maniobras de abducción cuando esto presente ya aún en los pacientitos de alrededor de 6 meses que no se les ha dado tratamiento, que ya tienen una contractura muscular y dicha contractura, pero aducción de la cadera. Bueno, entonces, una vez dicho esto, la fisiopatología, todo el espectro que engloba la displasia del desarrollo de la cadera, entonces ahora sí, nosotros se ha diseñado o se ha tratado de encontrar una forma de hacer un screening, de hacer un tamizaje para poder detectar de manera más temprana esta patología. Inicialmente fue por radiografía, pero como ustedes saben, los núcleos de osificación secundarios de la cabeza del fémur no aparecen hasta alrededor de los 4 a 6 meses. Entonces es aquí donde el ultrasonido tiene una gran utilidad, porque no usa radiación y es bastante accesible y realizado mediante una forma estandarizada y en manos pues con una buena preparación, nos puede ayudar bastante tanto a dar una detección temprana de cambios sugestivos de una displasia del desarrollo de la cadera que concuerden con la sospecha diagnóstica del clínico, del ortopedista, y que también permita darle un sentido a los síntomas que pueda llegar a tener o a la sospecha. Por ejemplo, si hay antecedentes familiares de una displasia del desarrollo de la cadera y la mamá quiere saber si él también tiene, pues claro que es una manera en que podemos nosotros dar un pronóstico. Entonces, por ultrasonido tiene muy buena utilidad desde que nace hasta los 4 a 6 meses que aparece el centro de osificación secundario de la cabeza del fémur. Entonces, ya para las mediciones tenemos varios métodos. El más común, más aceptado, aún debatible, es el método de Graf y el grado de cobertura tabular. La distancia pubofemoral, el método de Harke y el ultrasonido 3D se ha descrito, sin embargo, pues aún no está el más utilizado es el método de Graf, un ortopedista que diseñó un aparato en donde él colocaba al paciente en un decúbito lateral y colocaba con la idea de la evaluación de la misma. Y bueno, pues movía el artefacto de lado a lado o lo giraba alrededor, pero pues nosotros con cierto grado de experiencia práctica sobre todo, podemos lograr los mismos resultados teniendo nuestras referencias anatómicas para hacer unas buenas mediciones, unas mediciones válidas y que nos orienten acerca del estado de la articulación coxofemoral de los niños, sin necesidad de un artefacto mayor. Entonces, básicamente, el método de Graf consiste en colocar el paciente en decúbito lateral. Vamos a explorar ambas caderas. Siempre se deben de explorar ambas caderas. El protocolo incluye ambas caderas siempre. Entonces, vamos a colocar el paciente en decúbito lateral y debemos de colocar con una sonda lineal de alta frecuencia, paralelo al eje longitudinal del niño. Debemos de colocar nuestra sonda con la idea de obtener una imagen lo más parecida a esta de aquí abajo, en donde vemos la rama del ilíaco, la cabeza femoral, la unión osteocondral, etcétera. Esto lo vamos a ver a detalle porque es muy importante. Debemos de tener cuidado de no girar el transductor, que estas maniobras y estos giros nos van a alterar obviamente la posición, las referencias anatómicas y subsecuentemente las mediciones que vamos a hacer, por lo que no van a ser unas mediciones válidas. Es decir, para que nosotros digamos con certeza que estamos haciendo un buen estudio de ultrasonido de cadera pediátrica, la posición es fundamental, tanto de la posición del niño como del transductor, y una vez en la imagen que veamos bien todas nuestras referencias anatómicas. ¿Y cuáles son las referencias anatómicas que debemos de ver?
Únicamente debemos de tener 2 imágenes en el estudio de ultrasonido de cadera. Bueno, más. Pero con 2 imágenes podemos sacar todas las medidas. El detalle es nada más que tenemos que observar todas nuestras referencias anatómicas. Entonces, como ahorita les mostraba, esta es la imagen ideal en donde vemos la articulación coxofemoral. Este es el fémur, esta es la unión condroósea, luego la porción de la cabeza del fémur que no está osificada, es el trocánter mayor, los músculos glúteos, la cápsula articular, el labrum acetabular, el cartílago trirradiado y el techo acetabular y la rama del ilíaco, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una imagen como esta, muy importante, sobre todo la referencia del ilíaco, tiene que verse una línea horizontal y que veamos también en el mismo plano el trocánter mayor y la unión condro-ósea y pues el cartílago trirradiado. Si tenemos esas referencias en el mismo plano, en una sola imagen, estamos en presencia de una buena medición por el método de Graf. Entonces aquí vienen remarcados nuestras referencias anatómicas, muy importante que queden claras para que al momento de estar haciendo una exploración es común que el niño se mueva, etcétera. Entonces vamos a desarrollar esa habilidad para estar tanto maniobrando con el niño que esté en un decúbito lateral y que podamos encontrar esta imagen que es la que nos va a permitir hacer las mediciones correctas. Entonces, las referencias, como ya lo mencioné, el margen o la unión condro-ósea, la cabeza femoral aún no osificada, un pliegue de la cápsula sinovial, un pliegue sinovial, la cápsula sinovial, el labrum esquematizado aquí con el número 5, el cartílago articular, el techo óseo, el anillo óseo también, el cartílago trirradiado y el tendón del recto femoral. Estos son músculos glúteos, también son referencia. Entonces, pero principalmente lo que más nos va a orientar es la orientación totalmente horizontal de la rama del ilíaco, nuestro cartílago trirradiado, la unión condroósea, se me fue aquí el nombre, el trocánter mayor, y el labrum acetabular. Entonces, esta imagen es muy importante, por favor. Si gustan, pueden tomarle foto para que tengan sus referencias de cómo tomar una buena imagen para hacer sus mediciones. Entonces, aquí ya es la misma imagen. Es una imagen de referencia, igual ya sin las marcas. Aquí vemos la horizontalidad que se ve el ilíaco, el techo acetabular, el labrum acetabular, el cartílago trirradiado, la unión condroósea, el trocánter mayor y la cabeza, y los músculos glúteos, todo esto, esta es una buena imagen. Aquí podemos medir los ángulos alfa y los ángulos beta, que es básicamente todo lo que mide, es como se clasifica, es la forma en que el graph clasifica las caderas. Entonces, ¿qué es el ángulo alfa? Una vez que obtenemos la imagen con las referencias anatómicas que ya les he comentado, el ángulo alfa es el que se forma entre el techo acetabular y la corteza vertical del ilíaco. Usualmente en los aparatos de ultrasonido ya viene el protocolo de cadera pediátrica. Ustedes seleccionan el protocolo de cadera pediátrica y al momento de hacer sus mediciones, automáticamente lo primero que les va a aparecer de opción es para poner su referencia de la línea, su línea del ilíaco. Ustedes van a poner una línea directamente sobre su imagen bien tomada del ilíaco que se vea totalmente horizontal y esa va a ser la línea de referencia. Posteriormente, les va a dar la opción para que ustedes puedan medir el ángulo alfa, que es el ángulo que forma entre el techo acetabular y la corteza vertical del ilíaco. Entonces ya hacemos nuestra medición y debe de ser siempre desde el borde libre, desde donde está donde empieza la concavidad del acetábulo hasta donde se alcance a ver la unión con el cartílago trirradiado. Ahí vamos a colocar nuestros 2 puntos y esa va a ser nuestro ángulo alfa, que es el más importante. Posteriormente, nuestro ángulo beta igual va a ser desde donde se vuelve cóncavo el techo acetabular, el techo óseo, hasta donde está el borde libre del rodete acetabular. Ese nos va a dar nuestro ángulo beta, que nos va a ayudar a subclasificar según grafo, pero el verdadero ángulo que nos va a decir el grado de displasia va a ser el ángulo alfa.
Y entonces tenemos aquí ya unas imágenes de una cadera normal, una displásica y una con una displasia severa, en donde podemos observar la línea paralela a la rama del ilíaco, la línea que va desde el borde hasta donde está la unión del cartílago trirradiado para formar el ángulo alfa, y el ángulo beta que va desde el borde libre del rodete acetabular hacia la línea también. Entonces, cuando te está displásico, pues empieza a disminuir el ángulo alfa y empieza a aumentar el ángulo beta, en donde también subsecuentemente, si observamos la cabeza femoral, cada vez se ve un poco más salida. Y bueno, la clasificación modificada de Graf la clasifica en una tipo 1, que le llaman una cadera madura, que puede estar presente a cualquier edad, en donde hay una buena cobertura acetabular con un ángulo alfa usualmente mayor a 60, y el ángulo beta se subdivide en 1A y 1B, según si el ángulo beta es menor a 55 o mayor a 55. Pero es una cadera normal. De ahí ya se despliegan todo el espectro de los hallazgos que podemos tener nosotros en la displasia del desarrollo de la cadera. Por ejemplo, una tipo 2A se considera una cadera fisiológicamente inmadura, pero fisiológicamente inmadura. Puede ser normal hasta una edad menor a las 12 semanas. Hay una buena cobertura acetabular con un ángulo alfa entre 50 y 59 grados, y el margen superior, el techo acetabular debe ser de forma redondeada, no está plano. Entonces, si se fijan, le da cierto margen para la cadera fisiológicamente inmadura. Aún así, bueno, pues si hay factores de riesgo, pues muchas veces el clínico aún así indica la colocación de un arnés, lo cual pues está bien. Y de aquí ya se despliega la tipo 2A, en donde ya hay una cadera fisiológicamente inmadura, pero ya es cuando hay un déficit, cuando encontramos este tipo de mediciones en una edad entre 6 y 12 semanas después de haber nacido. Entonces aquí ya sería una tipo 2A menos. Entonces la tipo 2B es cuando hay una osificación retrasada con una edad mayor a las 12 semanas, cuando hay un ángulo alfa deficiente de 50 a 59 grados. Y de aquí ya nos vamos a todas las demás. Esto es en complemento directamente con la evaluación clínica del paciente. Inclusive si se puede, al momento de uno estar haciendo el ultrasonido de cadera eh, lo ideal sería que el clínico llegara, por ejemplo, cuando estamos dando seguimiento, que el ortopedista llegara y junto con nosotros nos ayudara a quitar el arnés e hiciéramos unas maniobras dinámicas tratando de evocar ese movimiento, una maniobra similar a la de Barlow, para tratar de ver qué tanto se mueve esa cabeza femoral por fuera del acetábulo. Pero bueno, si no es posible, pues nosotros hacemos las mediciones. Lo ideal es no quitar el arnés, tratar de hacer el estudio con el arnés colocado para evitar cualquier problema y para que quede bien puesto, ¿verdad? Porque a menos de que estemos capacitados y ya tengan ustedes experiencia en colocación de los arneses de Public, pues no recomendamos que se lo quiten a los estudios de seguimiento. Y bueno, eso es en cuanto a la clasificación de Graf. Eso se los puedo dejar para que ustedes ya lo lean a detalle. Es un poco tedioso, pero eso lo pueden revisar ustedes sin mayor problema. Yo quiero que ustedes se queden principalmente con la idea de cómo se clasifica y cómo va y en qué incide, cuál es la importancia. Y también otra medición es el grado de cobertura acetabular, y básicamente es igual sobre la línea paralela al ala del ilíaco. Medimos el porcentaje de cobertura acetabular. Usualmente una cabeza femoral que tiene una cobertura mayor al 50% de su diámetro se considera una adecuada cobertura acetabular. Cuando es menos del 50% ya se considera algo insuficiente. ¿Sí? Pues básicamente es hacer las mediciones. Usualmente depende del aparato que tengan, les digo, usualmente ahí viene ya el protocolo, lo colocan, ustedes dibujan un círculo alrededor de la cabeza femoral y dibujan su referencia, que es la línea ilíaca, la línea vertical de la rama ilíaca, y automáticamente les calcula el grado de porcentaje de cobertura. En esta imagen de la izquierda, por ejemplo, vemos que tiene un 70% de cobertura acetabular, correcto, es buena.
Miren cómo está el techo acetabular, el ángulo alfa es amplio, está más horizontalizado, contrario a una que está alterada, en donde la cabeza femoral tiene una cobertura únicamente del 38%, está más verticalizada el techo acetabular, y esto pues nos habla de algo del espectro de la displasia, ¿no? Muy importante, el ultrasonido nos sirve desde el momento del nacimiento, se puede hacer si tenemos antecedentes o factores de riesgo, y se utiliza para dar seguimiento hasta los 4 a 6 meses de edad, que es cuando aparece el núcleo de osificación secundario de la cabeza femoral. Una vez que aparece el núcleo de osificación secundario, ya no damos seguimiento por ultrasonido, se hace por radiografías con nuestra respectiva evaluación con las líneas de Perkins, de Hilfel-Reiner, las líneas de Shenton, y se clasifica según Tonis el grado de subluxación. Esto ya pues es parte de otro tema, ¿verdad? Yo estoy aquí para hablar un poco más de ultrasonido, pero para que ustedes lo sepan. Entonces, cuestión importante, por lo que el ultrasonido pudiera incidir en el tratamiento de estos pacientes con una displasia, y es que cuando se detecta de una subluxación o dislocación desde recién nacido, la única indicación es colocar una ortesis, ¿sí? De 1 a 6 meses, si hay una subluxación, ortesis. Si hay una dislocación que es reducible, ortesis. Ya si no es reducible, ahí sí ya se pueden colocar un arnés de tipo von Rosen o una reducción cerrada con colocación de una espica de la cadera, pero pues esto ya es algo más traumático. Entonces, si toman en cuenta que si detectamos los factores de riesgo, hacemos la evaluación clínica, sospechamos alguna hiperlaxitud ligamentaria y le damos seguimiento por ultrasonido desde recién nacido, podemos quedar siempre únicamente en un tratamiento con ortesis, no necesitamos una cirugía. Y tampoco necesitamos que avance la historia natural hasta el final de la historia natural de la enfermedad, en donde ya la cadera tiene una artrosis temprana en una persona relativamente joven. De 6 meses a 2 años, si es reducible, pues ya necesita una reducción cerrada con colocación de una espica. Si es irreducible, pues ya varían. Ya hay varias técnicas. Mayores a 2 años, pues ya es una reducción abierta, más acortamiento femoral, más una osteotomía pélvica. Aquí tenemos un casito interesante en donde vemos la tomografía de la pelvis con el fémur del lado derecho que está subluxado y pues tiene su displasia del desarrollo de la cadera. Miren, el acetábulo está en anteversión, está verticalizado, tiene todos los cambios ya de una displasia del desarrollo de la cadera en un paciente pediátrico todavía, pero que aún así ya estaba, pues ya era mayor a 2 años. Y bueno, a él le tuvieron que hacer una osteotomía femoral varizante derrotadora. Esto pues obviamente es mucho más traumático que simplemente colocar una ortesis cuando aún son recién nacidos. Bueno, entonces básicamente como conclusión les comparto el conocimiento de la historia natural de la enfermedad de la displasia del desarrollo de cadera es fundamental para el entendimiento de la función del ultrasonido de cadera pediátrica. Entonces, nosotros tenemos el ultrasonido de cadera, tiene su mayor aporte desde recién nacidos hasta los 4 o 6 meses de edad. Es fundamental conocer las referencias anatómicas para la toma de las medidas de los ángulos alfa y beta, porque si no tenemos estas referencias anatómicas vamos a tomar una mala imagen y vamos a salir, nuestras mediciones no van a ser válidas. Y el ultrasonido de cadera incide en el diagnóstico y seguimiento solo en las etapas tempranas, menores a 6 meses, pero que también al mismo tiempo es la etapa donde más podemos nosotros incidir en el pronóstico de esa cadera para que no vaya a tener complicaciones a largo plazo. Entonces, con eso termino mi plática. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes en mi correo y me da gusto compartir esto con ustedes. Qué lástima que no hay forma de que haya preguntas, pero pues quedo a sus órdenes. Hasta luego.